Bendiciones y bienvenidos al programa Espíritu Santo Derrámate con el maestro de maestros. Mi nombre es Pastor Lupita Vizcarra y él es el que nos está trayendo unas enseñanzas poderosísimas para que aprendamos a vivir en esta presencia divina, conociéndolo más y más. Y siempre le damos la bienvenida en el poderoso y soberano nombre de Jesucristo, nuestro Señor. El mensaje de ahora le titulamos El Espíritu Santo y yo. La presencia de Dios en los caminos de Dios. Para que podamos caminar en una realidad que es nuestra en Cristo Jesús, aquí en la tierra, en una manera, de tal manera vivir aquí en la tierra, como si fuéramos uno, el Espíritu y nosotros. Y en realidad eso es lo que somos, uno con Dios, uno con Jesús, uno con el Espíritu Santo. Pero la realidad de eso es a donde nos está llevando Dios una vez más, como creyentes, discípulos de Jesús y como generación. Nos está trayendo una vez más para que vuelvamos a esta manera de caminar y vivir en la tierra. Lo que es una oneness, unificación, como uno solo caminando en la tierra. Y que la evidencia de esa presencia divina en nuestras vidas sea vista en todo y cada una de las áreas de nuestras vidas y misión en la tierra, desde principio a fin de nuestra vida aquí en la tierra. Y por causa de las tantas manifestaciones y las tantas cosas que estamos viviendo y por vivir en la hora final, es una manera por la cual el Espíritu Santo es urgentemente trayéndonos a esta realidad de la manera de vivir en la presencia de Dios y un constante fluir ininterrumpido del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios en todo lo que hagamos y digamos y en todo lo que nos toque vivir aquí en la tierra. Personal, familiar, ministerial, destino, propósito. Y para eso nos trae esta enseñanza. Él nos habló en breve, en enseñanzas pasadas, del corazón de Dios. Hoy nos habla acerca de los caminos o las maneras de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, aquí está Elías prediciendo una sequía. Predecir quiere decir anunciar por adelantado. Para que podamos ser personas que hablamos las palabras de Dios, nos es necesario estar en una constante, en el presente, hoy, ahora, caminar con Cristo, con el Espíritu de Dios, con el verbo, las palabras de Dios, con la palabra, con Dios Todopoderoso, ahora el gran yo soy. Y poder hablar cosas que no van a caer al suelo y sin cumplimiento, sino que cada palabra que sale de nuestra boca serán como las palabras mismas de Dios que van a traer su cumplimiento, y algunas de esas serán prediciendo cosas que vamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí dice, entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días hasta que mi boca lo diga. Dice en otra traducción, excepto en mi palabra. Cuando yo dé la palabra va a llover una vez más. Va a caer rocío. Pero el enfoque aquí en esta escritura para nuestras vidas, porque
antes de que lo explique, ¿por qué es que le erramos tanto en la vida? ¿Por qué es que no sabemos qué hacer? ¿Por qué es que nos vamos desviando en una dirección o en otra? ¿Por qué caemos en la tentación del pecado? ¿Por qué caemos en la tentación de ofendernos, enojarnos, deprimirnos? ¿Por qué es que tenemos temor de hacer las cosas que sabemos que Dios nos ha dicho? ¿Por qué no sabemos qué será el siguiente paso? ¿Cómo hacer cosas en nuestras vidas? ¿Cómo tratar con las constantes cosas que enfrentemos en la vida o enfrentamos? Como persona, como matrimonios, como familia, como padres, como líderes, como parte del cuerpo de Cristo, como discípulos, como nación, como generación. En los negocios, en el trabajo, en el ministerio, cuál método es el que va a funcionar, hacia dónde nos lleva Dios, qué está pasando, o por qué está pasando tantas cosas, o por qué le erramos tanto en no saber por qué se mueven las cosas de tal manera y rehusamos seguir y movernos con el fluir del Espíritu de Dios. Porque nos hace falta esta conexión una vez más. Y vivir de la presencia y no nomás correr a la presencia cuando tenemos una necesidad. O cuando hay un servicio corremos a ver si podemos alcanzar la presencia. Pero aquí dice algo bien interesante y bien poderoso. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Jesús caminó de esta manera y los discípulos, en cuya presencia estoy. No voy a estar, estoy diario, todo el día. Todos los días estoy en la presencia de Dios, vivo de la presencia de Dios, vivo en la presencia de Dios. Y eso como nos está llamando Dios para que podamos vivir con una certeza, una valentía, un denuedo para tomar pasos, para saber lo que habla Dios, lo que hace Dios, hacia dónde nos lleva, cómo tratar y lidiar con las cosas diarias, cotidianas, o del trabajo, del negocio, de la salud. Y Dios nos está llamando para que vengamos, para que vivamos en y de la presencia del Dios Altísimo, de la presencia que está con nosotros, el Espíritu de Dios, de la presencia del Verbo de Dios, de la palabra de Dios, de las palabras de Dios se convierten en nuestras palabras. ¿Cómo es que este hombre que hizo lo que hizo, habló lo que habló y no se dejó intimidar, no se dejó cambiar? Entonces los confrontamientos y en la palabra que tuvo que dar y las cosas que tuvo que hacer, porque él vivió en la presencia de Dios y de la presencia en cuya presencia estaba, él vivía su día, hablaba lo que hablaba y hacía lo que hacía. Y no fue convencido a cambiar, ni a abandonar, ni a absolutamente nada más que a cumplir su misión en la tierra a la manera de Dios. Pero no podemos saber la manera de Dios, cómo es la manera de Dios, si no lo conocemos a Dios y no vivimos en tiempo presente, en la presencia de Dios. Nos dejamos desviar, de interrumpir en nuestro buscar, en nuestro caminar, nos distraemos con cualquier cosa, o nos enfocamos nomás en vivir al día para nosotros mismos o a lo mejor que podamos, pero no, como generalizándolo, no vivimos de la presencia de Dios, porque no estamos en la presencia de Dios. Él vive en nosotros. Imagínate si nos concientizamos que Él está con nosotros y que comenzamos a vivir en cuya presencia, sabiendo que Él va con nosotros y está viéndonos, escuchándonos y guiándonos. Imagínate cuántas cosas no haríamos que hemos hecho que no están bien ante los ojos de Dios. Y cuánta dirección nos traería en áreas que no hemos sabido cómo tratar con ellas. Las decisiones que tomemos no serían decisiones fuera de esa voluntad de Dios. Miraremos hacia dónde va a Dios, su presencia, y la seguiríamos
el que quiera hacer la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Y Dios nos llama, el Espíritu mismo nos está llamando urgentemente porque los días que estamos viviendo y los días venideros y la última hora se va a requerir para poder permanecer firmes hasta el final, salvos y apartados para Él, viviendo la misión que Dios nos ha dado y sin errar, sin deprimirnos, sin fallar, sin pecar, sin caer en esto o en aquello, o perdiéndonos de la sublime o la más alta bendición, que es lo que es vivir en la presencia de Dios, que nos dará todo absolutamente que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio. Miraremos la certeza, las bondades, la bendición, el efecto, la gloria, el favor de Dios en y a través de nosotros para todo y en todo, de acuerdo a su voluntad. Pero para eso nos es necesario venir, entrar, permanecer y vivir de esta presencia, en cuya presencia estoy. No voy a estar, no voy a correr a la presencia, sino en cuya presencia estoy. Es como Dios nos está llamando para que comiencemos a vivir cada quien la vida aquí en la tierra. Y así sabremos el mover del Espíritu, el fluir del Espíritu, y si no lo interrumpimos ese fluir, sabremos que lo que hablamos, así como Elías, no va a haber lluvia ni rocío hasta que mi boca lo diga. Imagínate qué denuedo. Si fuera una persona, un Elías de este tipo, ahorita hablando, porque vive en la presencia y lo que habla son las mismas palabras de Dios. Las palabras de la palabra fluyen, las palabras de Dios son las que fluyen. ¿Por qué? Porque está en esa presencia en tiempo presente, viviendo. Imagínate qué le dirían ahora, ¿tú quién te crees? ¿Tú qué sabes? ¿Quién te dio autoridad? O tal vez lo catalogaran como loco. ¿Este está loco? ¿Está sobre nosotros o qué? ¿Por qué? Porque alguien que no vive de la presencia, ni el fluir está constante, o camina en caminos o maneras diferentes o pensamientos diferentes a los de Dios, y no conoce el fluir del Espíritu, viento que sopla, bien, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así son todos los nacidos del Espíritu, nacidos de arriba. Así es el fluir del Espíritu Santo. Pero para que no haya tropiezo ni ofensas, nos es necesario vivir de la presencia, en la presencia constantemente, para que nosotros podamos caminar al día en esta magnitud de persona y de efecto en cada área de nuestras vidas, y así surgirá, se levantará el creyente, y a nivel global, a medida que cada uno vamos entendiendo y viviendo esto, se comenzará a mirar el poder del Cristo de Dios, el poder del Espíritu Santo, la gloria y las manifestaciones evidentes aquí en la tierra, en y a través de nosotros, al día. No de vez en cuando, no de vez en cuando un evento, sino todos los días. Será un constante fluir de Dios mismo aquí en la tierra. Dios habló esta palabra y dijo, he aquí, yo estoy. Yo he venido a manifestar mi gloria a través de ti. Mira, el yo soy está aquí. Yo he venido porque me ha placido venir y hacer conocer mi poder y mi gloria a través de ti, a través de nosotros. Él habla en dos términos. Él dice, yo estoy aquí. Y en otro dice, yo soy aquí. O sea, dos maneras. La persona llegó y está aquí. El Espíritu está aquí. Jesús está en nosotros, está aquí. Dios Todopoderoso está aquí, está con nosotros. Y en otro término lo dice, el yo soy está aquí. El presente, tiempo presente, el que es ahora, el que todo es ahora. Y el que habita en esta persona de Dios, en esta presencia, habitará en el yo soy de Dios, el ahora de Dios, el cómo son las cosas ante Dios.
en el cielo para poderlo manifestar y vivir en la tierra como ya es. No va a ser, ya es. Por eso habló con tanta certeza Elías, porque él vivía en cuya presencia estoy, está, tiempo presente, habitó, vivió, estuvo ante esa presencia. Todos los días, todo el día. Por eso sabía qué hacer, qué hablar, cuándo enseñar su cara, cuándo no enseñar su cara, cuándo hablar y qué hacer, cómo enfrentar los profetas de los Baales, de Jezabel, todo eso en cuya presencia estoy. No se puede esconder de la presencia en cuya presencia habitamos nada cuando caminamos de esa manera, a la manera de Dios. En el libro de Éxodos, capítulo 33, Moisés, en el verso 13, dice, pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos. En otra traducción dice, tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que este pueblo, esta gente es tu pueblo. Te ruego que me muestres ahora tus caminos, tu manera de hacer las cosas, tus pensamientos, cómo eres tú, cómo te mueves tú. Y el porqué de muchas cosas, no cuestionándolo a Dios, sino simplemente para conocer a Dios tenemos que entender por qué actúa como actúa, por qué hace lo que hace, por qué no hace lo que no hace. ¿Por qué parece ser que llega tarde aquí en la tierra en cosas que se necesitan urgentemente? Y muchas veces generalizándolo a nivel global, las personas pueden decir, es que Dios es malo, no que es Dios de amor. O ¿por qué permitió esto? O ¿por qué pasa aquello? ¿Por qué hay mártires que mueren por la causa de Cristo? ¿Que no es Dios, que no le duele? Esas son expresiones de personas que no conocen los caminos de Dios, como es Él, las maneras de Dios, los pensamientos de Dios. Pues ¿cuándo se va a mover Dios? Es alguien que no conoce los caminos de Dios. Y yo creo que muchos hemos sido, tenemos falla en eso de expresar cosas porque no conocemos los caminos de Dios. Y porque no conocemos los caminos de Dios, como es Él, porque cómo se mueve el reino, su mundo, la gloria. Por eso le fallamos en tantas cosas y nosotros podemos vivir lejos de la bendición de vivir en la tierra una vida en cuya presencia estamos ante Dios, que nos dará la multibendición de muchas maneras y dará el efecto de Dios. ¿Sabes que cuando uno decide no vivir de esta manera, el único, aparte de los que deben de ser alcanzados y tocados, con la persona y presencia de Dios y su gloria y el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, aparte de eso, al que se le va a pasar la bendición es la persona que no quiere vivir de la presencia de Dios. Prefiere vivir con sus entendimientos, con sus propios caminos, su manera de hacer las cosas, con lo terrenal, con lo tradicional, con lo que ya saben, con lo que es familiar, con lo que sus deseos son internamente o carnalmente. Lo que el temor, el problema, la ofensa les dicta. Viven de eso. Y se les pasa todo cuando no alcanzamos a entender los caminos de Dios. Rehusamos perdonar, rehusamos salir del estado en que estamos o tenemos el temor de aventarnos hacia lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Tomar pasos de fe. Pero cuando vivimos y se nos pasa la bendición. Y por eso es que erra mucho, cae en pecado, se ofende mucho el creyente. Y no hay efecto, no hay poder, no hay presencia, no hay gloria, porque en una manera u otra abandona los caminos de Dios de esa manera y toma los propios. Pero cuando uno le permite a Dios que sea el fluir de Él, porque vivimos de esta persona, de esta presencia, de sus palabras, de sus maneras, de sus caminos, entonces comenzaremos a mirar cómo nuestras vidas va girando de poder en poder, de gloria en gloria, y el efecto de Dios a través de nuestras vidas, en y a través de nuestras vidas, será evidente. Cuando alguien no conoce los caminos de Dios, ¿por qué obra como obra? ¿Por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace? ¿Por qué no se mueve tan rápido como pensamos nosotros
terrenalmente, aunque seamos la persona más inteligente del mundo, somos nada en comparación a la infinita sabiduría y persona que es Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Así que si cuando nosotros queremos entender a Dios con nuestra propia inteligencia y entendimiento humano, por más grande y vasto que sea, no lograremos entender a Dios y puede ser posible que tropecemos. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Lázaro murió. ¿Por qué no viniste antes, Jesús? No entendían el propósito y los caminos, la manera de obrar de Dios, de Jesús. Pero cuando caminamos en cuya presencia caminamos y vivimos de esa presencia y empezamos a buscar ser enseñados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y todas las maneras que Él nos quiere enseñar a través de las experiencias que enfrentemos, confrontamientos, la vida, las enseñanzas como esa. Entonces ya vamos entendiendo los caminos de Dios y vamos mirando cómo el favor de Dios empieza a fluir más y más a través de nuestras vidas y más efecto tenemos a través de nosotros, en y a través de nosotros. Sabremos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué no hacer, por dónde caminar para no errar, y con esa advertencia de todo lo que estamos por vivir y entrar en la hora final. Por eso nos urge caminar y vivir de la presencia y estar en el yo soy de Dios, en el ahora de Dios. Cuando Jesús entró al estanque de Betesda en el libro de Juan, capítulo 5, había muchos enfermos. De diferentes maneras estaban enfermos y oprimidos. Pero Jesús solo sanó a uno. De todo el estanque de enfermos que había ahí en el estanque, no más uno. Pues hay muchas enseñanzas, que es por esto, que es por aquello, pues por el otro. Pero una de las cosas que Jesús siempre dijo y dice en su palabra es de que Él nunca hizo lo que no vio a su Padre hacer. Nunca habló lo que no oía del Padre. Y era la totalidad de Dios obrando a través de Jesús y en la totalidad de su gloria y la totalidad del Espíritu Santo. Y Jesús caminó totalmente 100% dependiente, obediente y con un constante fluir ininterrumpido de Dios a través de Él. Así que podemos decir sin ninguna duda de que esta era la manera de Dios, como Él quiso obrar en esos momentos. Y muchos que no conocen los caminos de Dios, sus métodos de operación, sus pensamientos, dirían, ¿por qué no los sanó a todos? No que es Dios, no que Dios es amor. ¿Por qué dejó a estos enfermos teniendo el poder? Entonces son frases que podemos aún ahorita decir de muchas cosas y de muchas maneras, que le dice abiertamente a Dios y a los demás, no conoce a Dios, no conoce los caminos de Dios, no vive en cuya presencia está con Dios, no está en esa presencia. Jesús dice en Juan 15 que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, permanecer, que se convierte carne esas palabras en nosotros y caminamos en esa oneness, uno con Él. Y Él es el que fluye a través de nosotros. Entonces podemos pedir lo que deseemos y será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué será hecho? Porque ya no son nuestras palabras. Y si Él solamente habla conforme a la voluntad y hace conforme a la voluntad de Dios, entonces si eso es el fluir que vive a través de nosotros, entonces sabremos que esas son las mismas palabras de Dios mismo, de Jesús, que es la voluntad de Dios a la manera de Dios, y las cosas serán hechas. ¿Por qué? Con una certeza lo sabremos, porque son las palabras del verbo que están fluyendo. Por eso Elías pudo decir de que no habría ni rocío ni lluvia hasta que su boca lo dijera. Hasta que Él declarara, ahora sí, lluvia va a llegar. Porque es la misma manera que Dios nos está llamando a vivir, como Jesús nos ha hablado y enseñado, y hacia donde el Espíritu nos está llevando. Vivir en la presencia, de la presencia, todos los días, 24 horas, y conociendo los caminos de Dios para que continúe fluyendo su persona a través de nosotros y que sepamos que hecho está.
en el ámbito más alto es al cual Dios nos quiere que entremos, el ámbito de la gloria de Dios es el ámbito del yo soy. Yo soy ya es la hora de Dios, y si podemos entender esto y vamos tras esta enseñanza y buscar entrar en ese caminar, entonces cada acto de obediencia nos enseña hoy día acerca de esto. Es una acción de obediencia que nos está pidiendo Dios, y si lo accionamos y comenzamos a vivirlo, comenzaremos a mirar más y más el fluir de su favor en nuestras vidas, y menos serán los tropiezos, las ofensas, las enfermedades, los estancamientos, los desvíos, las decisiones equivocadas, las tentaciones del pecado, y menos, entre más vivamos de la presencia, conociendo sus caminos y optando tomar sus caminos como nuestros a través de nuestras vidas, entonces menos serán las decisiones equivocadas que tomemos, y más miraremos el efecto de Dios. Jesús nos dice en Mateo 28, es cuando nos da la comisión, nos ordena a que vayamos a todos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Ahí es donde muchos no entienden que Jesús ya nos dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hay muchas naciones en una sola ciudad que pueden ser alcanzados, y la gente, muchos están esperando que Dios les diga: ve y háblales de Jesús, ve y diles del plan de salvación, ve y lleva el evangelio de Cristo. Y es porque claramente no han entendido la palabra, o tienen temor o incertidumbre porque no viven en y de la presencia, o no conocen los caminos. Pero aquí nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Estamos con Jesús. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, y nosotros en Él. El Padre está en nosotros, nunca nos deja, nunca nos desampara. Dios Padre. Y nosotros estamos con Él. Ahora tenemos que concientizarnos de esta presencia y vivir esta realidad, y dejar de perder el enfoque y el tiempo tan valioso y tan valiosa persona que está con nosotros, y ante cuya presencia debemos de vivir y estar con Él concientizados, y vivir de esta presencia que está con nosotros, y vivir así como Elías, en cuya presencia estoy, y en lugar de correr solo cuando hay problemas, a acudir a Dios a ver qué nos dice, vivir de la presencia todos los días, y las palabras que salgan de nuestras bocas serán palabras de vida, palabras que así como Elías hablaba, y hará el efecto que tiene que hacer, así como los discípulos vivieron, así como Jesús vivió cuando estuvo en la tierra, con un ininterrumpido fluir de la persona de Dios, la presencia de Dios que está con nosotros, y conociendo más y más sus caminos, sus maneras de operación, sus obras, cómo Él opera, cómo Él piensa. Nosotros estamos lejos de los pensamientos de Dios hasta que se convierten sus pensamientos los nuestros. Y es donde soltamos tradición, cultura, límites, temor, moldes. Dios está levantándonos como discípulos y generación de creyentes, a ser una generación, unas personas que conocemos a Dios, caminamos en el temor de Dios, conocemos los caminos de Dios para hacer las cosas, los caminos, las maneras de Dios, para poder caminar a la manera de Dios. Y a la manera de Dios siempre va a ser completamente, absolutamente verdad y absoluta, y miraremos el efecto. Porque Dios es perfecto, aunque no entendamos hasta cierto grado, no entendemos
al infinito Dios de muchas maneras. Si nosotros hacemos las cosas a su manera, por eso tenemos que venir a conocer sus caminos, sus maneras, para poder hacer las cosas a su manera, entonces ya tenemos la certeza de que el yo soy ya es, cosas ya son, y las tenemos que con certeza traer y vivir en la tierra como ya son en el cielo, y viviendo en el ahora de Dios, en cuya presencia estoy. Avivamiento a su manera, evangelismos a su manera, caminar a su manera, pensar a su manera, porque conocemos las maneras, los caminos de Dios. Que Dios haga extender esta palabra en tu corazón, en nuestras vidas, y que entremos, permanezcamos y vivamos de esta presencia divina en los caminos de Dios, a sus maneras, para poder hacer todas las cosas a su manera. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Pastor Lupita Vizcarra. Visita laiglesia.co y gloriosoderramamiento.com. Hasta la próxima. Bye bye.